amigos que aportan al programa desde el punto de vista también legal, jurídico. Don Cristóbal Aravena, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está, don Jorge? Y un gran saludo a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan todas las semanas. Ya. Oye, se cortó la luz acá, tú sabes que se reconfigura todo, así que todos tratando rápidamente, pero... Hasta el momento va ok, ¿ya? No, pero estamos bien, no se ha notado nada por el momento. Espérate, le voy a subir un poquito su guataje ahí para escucharlo mejor, ¿ah? Para escucharlo mejor. ¿Cómo está Santiago, oiga, nublado también? No, está con sol, está una rica temperatura, fíjate, para los calores que los expertos, quienes pronostican, dicen que van a haber. Creo que Sí. es muy agradable, mira que está rico, nubladito, rica la playa. Sí. Viste que te pincho y se me lo que tengo que setear ahí y sacar el lente. No, se está, de a poco, no se preocupe. Ahí sí, pues, ahora lo puedo escuchar cuando está. Ahí sí, ya. No, mira, es el nublado que tenemos, por eso te preguntaba si está despejado, cómo estaban las condiciones allá, pues, porque acá es otra realidad. Bueno, pégase una arrancadita a la quinta región. ¿Bien esta semana, Sí. señor? Siempre le pregunto lo mismo, ¿no? No, la verdad, Jorge, no he podido, he estado lleno de trabajo. Así que la verdad no se me ha podido. De hecho, había fin de semana largo, era ideal para ir. Traté de pronosticar estallar para estar en el programa en vivo, pero no se me dieron las cosas, como dicen los futbolistas. Oiga, ¿cuándo lo van a dejar? Si ese es el tema también, ¿eh? Sí. No, es que no empieza a hablar sus cosas personales acá en el programa, Jorge. Recuerda que estamos en vivo. No, hablemos de sus permisos, pues. Hablemos Ya. de cosas legales. Oye, hablemos de cosas legales. A ver, espérate, que tengo aquí un tema con el WhatsApp también. Lo vamos a dejar suspendido, el tema de las consultas en línea. Ya. Habíamos dejado planteado la semana pasada varios temas que quedaron inconclusos. A ver si podemos reactualizar o Mira. retomarlo en el día de hoy. Usted me dirá. Mire, ya que aprovechemos este espacio de que tenemos ahí un error en la conexión, de que no podemos hacerlo por WhatsApp, porque mira, esta semana se me han escrito muchas personas por el tema de las deudas. Entonces, podríamos aprovechar, Jorge, y tú me puedes ir preguntando obviamente lo que quieras para que no sea un monótono mi hablar, si hay alguna duda, pero mira, podríamos hablar de cómo parte una deuda y cómo termina, ya para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa exactamente en qué posición está frente a la acreedor, ¿correcto? Perfecto. Entonces, me cuando parece muy nosotros bien. Démosle. cuando nosotros contrayemos, perdón, una deuda. Contraemos una Exacto, deuda. contraemos. Sí. Exacto, una deuda, que usted es mi subtítulo. Y Día no viernes, podemos. estamos claritos para el día viernes. Sí. Oiga, Jorge, y no la podemos cumplir, ¿cierto? Empiezan a pasar el tiempo y primero nos empiezan a llamar, si bien el ejecutivo de cuentas, si estamos hablando de una entidad bancaria o alguna mutuaria, o bien un call center de alguna tienda o multitienda, puede ser incluso hoy día esto una cadena de supermercados que tenemos que nos dan crédito. Entonces, mientras ellos nos llaman, no tenemos ningún problema. Ellos nos amenazan que se demoran como 45, 60 días pasarnos una cobranza prejudicial. ¿Qué es lo que es la cobranza prejudicial? Va a seguir un call center llamando, que nos va a hacer un estudio de abogado donde le dicen, oiga, mire, estas son las posibilidades que tiene que repactar, cómo puede hacer la deuda, acérquese, porque si no se la vamos a entregar al abogado. Ahí ya tiene un mes y medio, 2 meses, o sea, usted tiene un juego alrededor de 4 meses antes que la cosa ya se ponga más o menos pesada. Y cuando pasa el estudio jurídico directamente demanda, no lo vuelva a llamar. Y ahí, ¿qué es lo que le va a pasar? Le va a llegar una notificación, antes no le puede pasar nada, le pueden mandar cartas que le digan, oiga, se le van a embargar sus bienes, nada. El embargo, ¿cuándo se hace? Cuando lo hace un receptor judicial. Y antes de hacer el embargo, Jorge, nos tiene que llegar la notificación de la demanda. Y ahí nos va a llegar, ¿qué es lo que es una demanda? Para que distingamos entre una carta que nos puede mandar, porque muchas veces, o como hemos visto, Jorge, cuando nos pasan preguntas, cuando estamos hablando de un tema del arriendo, que le mandan una carta y le dice que tiene que dejar en 2 días la casa. Esas cosas y esas cartas privadas no existen. No Entonces, tienen por eso validez. me quería Validez, Entonces, legal. por eso me quería detener qué es lo que es una demanda. En la demanda usted le va a llegar una carta donde se va a señalar quién era ese acreedor, o sea, quién es el que usted le debe, va a salir usted como demandado, sus datos, y va a salir el rol del tribunal y el tribunal ante cuál están llevando la causa en su contra, y las resoluciones que ha hecho el tribunal desde la presentación. Le dan un librito chiquitito que le deja la mayoría de las veces, porque el receptor debajo de la puerta o en la conserjería o en el jardín, si una cosa. ¿Por qué? Porque ojo que la ley dice que la notificación debe ser personal, sobre todo la primera,
pero nunca, la gente siempre está trabajando, nunca nos encuentran, razón por la cual siempre se termina haciendo la notificación subsidiaria de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que le dejan a usted estampado, como dice la ley, pero eso no pasa, porque cuando vivimos en un condominio le dejan al conserje la demanda y ahí usted lo notifica. Cuando pasa eso, Jorge, estamos ya en alarma. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse en contacto inmediatamente con nosotros, porque nosotros le vamos a arreglar su problema. ¿Y ahí qué plazo tenemos? Porque pero ¿cómo se puede arreglar un problema de ese tipo, amigo mío? Porque, es que mira, acá hay muchos caminos. Que también yo la otra vez, ¿te acordás cuando me llamó un señor que nos escuchaba y nos dijo muchas gracias por explicarnos en castellano? Voy a tratar de ser un poquito jurista en este tema. Porque la ley que dice, si yo viene al receptor, yo le abro la puerta, el receptor a mí me encuentra en el juicio ejecutivo, que en este caso cuando nosotros tenemos una deuda y nos están ejecutando, el receptor cumple en una diligencia una doble función, que es notificarme y embargarme. Obviamente yo me puedo oponer, pero eso pasa en el 10% de los casos. Todos los que les conté antes, el 90%, que nosotros nos encontramos en el antejardín mostrando la casa con la demanda, o bien que nos pasó el conserje, o bien en las casillas que tenemos afuera de un condominio, etcétera, está la demanda. ¿Por qué es importante ponerse en contacto con nosotros? Porque ahí Jorge empieza a correr un plazo que es de las excepciones a la ejecución, así se llama, ¿cierto? Que la ley señala cuáles son las excepciones que yo puedo poner a esta ejecución. Y tengo un plazo. Por ejemplo, si estamos en Viña del Mar, me demandan en Viña del Mar y yo vivo en Concón, por ejemplo, tengo 8 días. Si vivo en Viña del Mar mismo, tengo 4 días. Si nosotros no ocupamos eso, se nos empieza a complicar. Entonces tú me dices, ¿cuáles son las excepciones? Se puede pedir una prórroga de plazo. Se puede señalar, oiga, mire, me están cobrando 1 millón, pero yo hace poco pagué 50.000, que eso es un pago parcial de la deuda. Puedo pedir compensación, novación, y eso ya son otros medios que no les quiero explicar porque nos vamos a confundir, que son modos de cómo extinguir las obligaciones. Pero podemos pedir la prórroga de plazo, y pago parcial de la deuda, y uno que es fundamental, Jorge, porque muchas veces nosotros ganamos y las personas no pagan la deuda. ¿Por qué? Porque está la prescripción de la acción ejecutiva. ¿Cuál es el plazo de eso? 1 año desde que le protestaron el pagaré. Entonces muchas veces nosotros nos cambiamos de casa, el acreedor nos anda buscando y cuando nos ubica ya pasó el año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y solamente tenemos ese plazo, Jorge, 4 y 8, para presentar eso, y muchas veces se ganan los juicios y después el acreedor ya no te puede cobrar porque ya prescribió su opción de poder embargar. Ya, pero si yo legalmente, por algunos artilugios, qué sé yo, algún trámite digamos de los abogados, yo extiendo la prórroga o sea, el tiempo en que se está ejecutando, digamos, esta acción y sobrepasa el año, ¿ahí queda también o no? ¿O ahí no queda extinguida? No, pero es que mira, Jorge, ¿cómo te explico cortito? La prescripción, ¿qué es lo que es? En nuestro código civil que hizo don Andrés Bello, dijo acá tiene que haber certeza jurídica. La única forma que haya certeza jurídica, ¿cuál es? Es que las cosas prescriban. Entonces el tribunal dice, la ley dice, vamos a castigar al acreedor negligente que dentro de un plazo determinado, que en el caso de los pagarés, mutuos, tarjeta de crédito, línea de crédito, todas esas cosas es 1 año, que si no lo cobra en 1 año, nosotros, se extingue esa acción. Entonces pasa mucho, Jorge, y la gente no lo sabe, de que los notifican porque a nosotros, más o menos, yo por lo que la cronología que estábamos ocupando, como al 3er mes, 4º mes ya de deuda, el banco protesta el pagaré. ¿Y por qué lo protestan? Porque para iniciar la acción legal tiene que protestarlo y tiene que acelerarlo. ¿Qué es lo que es eso? Por ejemplo, yo pedí 1 millón de pesos en 20 cuotas de 50.000, ¿correcto? Yo dejé de pagar a la cuarta. Para que el banco me pueda cobrar el total, tiene que ocupar esa famosa cláusula de aceleración y cobrarme el total de la deuda, ¿correcto? Y ahí le empieza el plazo al banco desde ese momento para poder notificarme a mí de que le tengo que pagar o que me quiere embargar. ¿Por qué te digo eso, Jorge? Porque si no me está escuchando una abogada, decir, oiga, pero ¿cómo? ¿Qué opera acá? Opera cuando hablamos de un banco, el banco interpone la demanda en el tribunal, se interrumpe esa famosa prescripción, ¿correcto? Porque ya él fue diligente, como estábamos hablando, y hace. Pero él, si en 1 año no me notifica, cuando me vaya a notificar, yo le pongo la excepción de la prescripción de la deuda. Y muchas veces pasa, así que tienen que tener ojo, pero ese plazo es fatal. Otra cosa importante, Jorge, que por qué mencioné esto de las excepciones, porque tú me dices, o las personas que nos están viendo o escuchando, dicen, pero ¿qué es lo que es esto de la prórroga del plazo? Es una tontera.
No, una tontera, ¿sabes por qué? Porque si tú pones una excepción a la ejecución, les voy a explicar otra cosa, a ver si se entiende, Jorge, que también es importante. Todo sirve, estamos atentos. Todo sirve. Tenemos el tiempo del abandono del procedimiento. Si nosotros nos oponemos a la ejecución, ¿cierto? Viene el banco, me notifica, se hace el juicio, trata de embargarme, ¿sí? Ponemos tercería, empezamos tira y afloje, como nosotros como abogados los defendemos a los deudores, ¿correcto? Y el banco deja 6 meses de hacer algo, tú le pides el abandono del procedimiento y prescribe la deuda, es así importante. Si yo en este famoso plazo de los 4 o 8 días no pongo excepción a la ejecución, aunque sea esa del plazo, de la prórroga del plazo, para pedir el abandono del procedimiento son 3 años de la última gestión útil. O sea, es diametralmente diferente. Entonces, por eso, todas las personas que nos ven y nos escuchan, es muy importante cuando están endeudados que nos llamen a nosotros, obviamente, nos pregunten para que sepan todo el abanico legal y las opciones que tienen, porque cuando se pase ese plazo y no hacemos eso, un abandono del procedimiento, imagínate el plazo de poder quedar libre en 6 meses, tenemos que esperar 3 años. Oye, Cristóbal, me parece me respondiste ahí, porque uno dice, ya, claro, inició alguna acción, llamémosle evasiva, o de aplazar, digamos, el hecho de saldar tu deuda, pero ahí no corre el año, digamos, porque ahí se supone que se está haciendo una gestión, entonces, obviamente sigue otro trámite, otro rigor, pero para dejar en claro, no es que estemos avalando el no pago de las deudas. No, a los sinvergüenzas, porque hay que decirlo claramente, a la gente que toma algunas decisiones erradas, equivocadas, tienen que asumir su responsabilidad, su cuota de responsabilidad. Pero hay márgenes legales, que es lo que establece, que es lo que tú asesoras, digamos, que rige la ley, digamos, y que te da el respaldo para actuar. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, se puede hacer de la mejor manera con tu asesoría, con todo lo que tú estás señalando, dentro de un marco establecido. No es que nosotros digamos, oye, es ahí que no paguís, porque en el fondo igual hay una instancia para hacerse el desentendido. No, pues no es la gracia. No es la gracia, Jorge. Lo que pasa es que nosotros, lo que yo te quería comentar era que la gente que estaba muy ofuscada por sus deudas o ya que no sabía cómo salir, hay opciones. Era eso que yo les estaba contando, que está muy bien aclarado por ti, en el sentido de que cuando te van a demandar tú puedes poner excepciones, tú te puedes defender, no porque te llega una demanda tú vas a perder todos tus bienes y no tienes nada que hacer. Uno puede hacer, porque uno puede hacer gestiones, muy probablemente, o es al revés. Mira, Jorge, veamos en el otro lado, ¿qué pasa muchas veces cuando tú llegas a arrendar alguna parte, tú arriendas y te vienen a embargar por un tercero que no vive ahí? Y el receptor judicial no pregunta nada, te da por notificado y viene el tribunal y te embarga. Eso lo hemos visto en la tele y pasa en la vida real muchas veces, incluso para repetírtelo a tus padres les pasó una cosa por el estilo. Entonces, esas personas tienen no alcanzaron. No alcanzaron. Menos mal, pero estuvieron ahí. Se aclaró. Sí, pero fue, para dejarlo claro, fue bien... buena onda, eso es el término, fue bien humano la persona que fue, digamos, que fue acompañado por Carabineros a todo esto. Sí, por eso te digo. Claro, y entendieron que no tenía nada que ver la persona, imagínate, personas adultas mayores, con nombres distintos, con un ambiente absolutamente distinto al que habían registrado, porque se había dicho, ¿no es cierto?, que era de tal y cual característica el lugar, qué sé yo. Así que fue en buena, digamos, pero el hecho ocurrió, así que no se dejen, no se dejen. Y tuvo suerte, pero ¿cuál es la suerte, Jorge? De que tus padres, como ya eran mayores y le pudieron explicar, ellos estaban en la casa. Muchas personas trabajan todo el día y no están, y viene el receptor, va con el carabinero y se rajan el inmueble y realizan el embargo. Entonces, por eso te digo que es complicado. Y en el tema de, por ejemplo, todo lo que te expliqué, la prórroga, de pedir las prórrogas y todo, eso en un caso para poder ganar tiempo, no para no pagar las obligaciones, sino que para tener oxígeno, ganar tiempo para poder llegar a repactar o juntar la plata que uno le están pidiendo para repactar, siempre para tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Porque también recordemos que el tema de no pagar nuestras obligaciones, si bien por ese motivo podemos no perder nuestros bienes, quedamos en DICOM durante 5 años y todas las consecuencias que tiene no pagar sus obligaciones. Tengo una pregunta para usted, cara de palo, ¿sí? Bien, y usted me la va a responder bien cara de palo también, porque yo sé cómo es usted. Claro,
ofrece, digamos, la oficina de abogados de AIL, entre otras cosas, atiende estos requerimientos, estas necesidades, ¿no es cierto?, ante la imperiosa obligación de responder ante una deuda y no hay plata, no hay cómo responder. Entonces, claro, podemos confiar en ti, te podemos pasar el caso a ti, pero ¿cómo lo hacemos, digamos? Porque no tengo ni una. O sea, imagínate que me quieren embargar, tengo problemas económicos y más encima, ¿cómo recurro a ti? ¿Entiendes la pregunta? Entonces, ¿cómo recurro a un abogado si no tengo ni una? Esa es la pregunta. O sea, si técnicamente no tienes nada, lo que hay que hacer ahí es ir a la Corporación de Asistencia Judicial. Si eso yo siempre te lo he dicho y te lo respondo con toda la franqueza. Nosotros sí somos económicos, sí puedo ayudar a alguien, esa persona que no tiene, sí me puede escribir y yo le voy a contar y le voy a dar las mismas herramientas que te estoy contando acá en vivo, se las voy a dar por WhatsApp, le voy a explicar cuáles son sus tiempos que puede hacer, pero nosotros no trabajamos gratis. La gente que no tiene ya las posibilidades puede hacer cualquier tipo de acción, puede hacer un divorcio, puede defenderse de una deuda, lo que ellos necesitan es la Corporación de Asistencia Judicial, o sea, así funciona. ¿Y funciona bien eso, amigo mío? ¿Se responde eficaz, eficientemente? Mira, la verdad, para ser honesto, Jorge, a mí me tocó hacer la práctica en Derecho Civil, correcto, que en esa época era laboral, cuando yo estaba abogado, no estaba en los tribunales civiles, veían las causas laborales y a mí me tocó puro llegar a acuerdos de plata de trabajadores y a mí me fue muy bien y logré muy buenos acuerdos. Eso va a depender del postulante y de los jefes sobre todo, porque imagínate que nosotros llegamos, salimos de la universidad, poco y nada de práctica tenemos que atender a los patrocinados, que así se llaman, tenemos que ir a los tribunales no nos atienden bien, no nos enseñan nada, entonces ese margen te podría decir, yo creo que funciona. En familia yo creo que funciona mejor porque en familia están los abogados jefes, van con los postulantes o están en los tribunales paseándose en la sala porque tienen muchas salas, entonces yo creo que ahí el trabajo es más profesional, ¿eh? Sin desmerecer obviamente a los que ven el derecho civil, que son las deudas, que puede ser pedir un usufructo o cualquier cosa, que tenga alguna necesidad, una deuda. Oye, veamos el último de los recursos, porque ya no hay nada más que hacer aquí. ¿Me puedo declarar insolvente? ¿En qué condición queda eso? ¿Cómo se hace? Mira, están los requisitos establecidos en la ley que tienen que haber dos más obligaciones vencidas, tiene que haber alguien pactado en UTM cuál es el mínimo de las deudas que es superior al $1.000.000 y yo tengo que entregar todos mis bienes. Esa es una solicitud, yo entrego todos los bienes que tengo, hago un listado, un inventario, lo entrego y me voy y hago, ¿cómo se llama la ley de insolvencia, cierto? Y reemprendimiento. ¿Cuál es la gracia de esto, Jorge, de que yo no quiero anticom, no tengo ningún problema? Yo puedo vender previamente. No, nada. No, porque te piden un año de que no haya podido vender nada, porque si no sería la papa. Es que por eso te pregunto. Echa la trampa, ¿no? Exactamente, es un año. El problema es que yo no se la puedo recomendar a alguien que tiene 65 años, que viene una pandemia, que perdió el trabajo, que tiene 58, que tiene su casa, que la tiene prácticamente pagada y que lo pierda todo porque tuvo una mala racha o hizo un mal negocio luego de que se jubiló, que tú tienes que pensar que lastimosamente hoy día a las personas, ingenieros o profesionales o cualquier rubro que tienen más de 50 años o 55 ya los dejan de lado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que reemprender y como no conocen la calle, siempre está el pillo, el más vivo que tiene más calle y así lo pasa, le hacen negocios, pierden plata. Entonces, a esas personas sí hay que defenderlas porque no va a perder su casa de toda la vida. Porque ¿qué es lo que pasa también, Jorge? Como usted me dice, siempre dice, contésteme cara a palo, las instituciones financieras, ¿qué es lo que hacen? Si ellos tienen si tienen una hipoteca sobre una casa o cosas así, no te preguntan nada, no te dan ni una opción, te quitan la casa, te la rematan y hasta luego. Es así, y esa es la realidad. Cuando uno hace movimientos de defensa donde ellos no tienen las cosas tan a la mano, si están ya no se va a poder llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Correcto. Ya, ahora, tu patrimonio... Por ejemplo, son 10 millones, mi deuda son 60 millones. Sí, yo me declaro insolvente. ¿Asume todo? Sí, porque lo que pasa es que te terminas como quebrando, para hablarle a la gente, para que me entiendan la casa y no hablarle de tecnicismo. Llega y dice, oiga, mire, yo tengo un auto y tengo, por ejemplo, acá dos televisores, no sé qué, hago un inventario y lo entrego. Y después, obviamente, los acreedores se tienen que quedar con eso y mi deuda se extingue.
Esa es la gracia. Esa ley está hecha para la gente que no tiene su casa en buenas cuentas. Esa es mi opinión, es muy personal en todo caso. Ya. Está como clarito hasta ahí nomás el tema, ¿cierto? De todas maneras, ¿Sí? hágase asesorar, tiene alternativa, tiene una solución, tiene por lo menos una salida digna. Esto queda, por ejemplo, la insolvencia queda en algún registro de ICOM, queda en conocimiento de todo el mundo, digamos, es público ese dato. Mira, no soy especialista en eso porque tampoco me gusta tanto y no lo he ocupado mucho, ¿ya? Pero se entiende que la persona queda absolutamente limpia, no puede volver a hacerlo en un plazo determinado de tiempo, o sea, no puede andar haciendo cada 2 años o un año, no me sé perfecto el plazo, estar ocupando este procedimiento, pero yo creo que internamente, Jorge, los bancos lo saben, si es lo mismo que estos famosos históricos. No sé si le ha pasado a algún amigo, un familiar tuyo, de que ellos llegaron y tuvieron una deuda en un minuto determinado, ya no están en Ticom, no están en nada y quieren pedir un crédito o algo, le Pero dicen, ahí oiga, pero usted queda tiene. esa mafia. Exacto, usted tuvo algún asterisco en tal fecha, pero oiga, pero deme el papel. No, es que yo no le puedo dar el papel, entonces, ¿cómo si esto es ilegal? Pero funciona igual, pues y es absolutamente ilegal. Por Sí, eso después te sí, dicen pues si que no salió un cumples con cualquier cosa. respaldo, salió la ley, ¿no es cierto?, Pero que faculta que se extingan, Pero, digamos. Ah, pero Jorge, ese informe en los bancos corre absolutamente. El riesgo de todos los bancos tiene todas las deudas que tuviste en algún momento, aunque ya las deudas incluso estén prescritas y ellos lo saben, y después te dicen, no, lamentablemente usted no sí. califica para este producto. Sí, es como Y la así te preexistencia contestan. de la ISAPRE. Pues. Está toda la información Exactamente. ahí, todo el médico sabe, la ISAPRE dice, no, ha tenido este problema, Exactamente. ya. Oye, muy interesante, ha salido en pantalla todo el rato ahí sus redes sociales, AYL Abogados en el Instagram y en la página. Me quiero meter ahí en la página a ver si puedo, porque mira que como estamos medio a medias en el día de hoy. Mire, el Instagram, don Jorge, AYL Abogados. tiene más movimiento, fíjese. .cl. Déjeme echar un vistazo aquí, cosa que sepamos cómo llegar a esta información rápida, eficaz, con el equipo que está trabajando ahí en la página con AIL Abogado. Constitución de sociedad. Oye, ustedes revisan hartas cosas, tienen hartas. Ahí podemos, mira, Sí. chequear ahí. Para las pymes, el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, los divorcios, lo hemos dicho. ¿Qué más tenemos? Plan PYME, ¿ves? Aquí, bueno, aquí está el detalle. Usted puede entrar a indagar, digamos, a establecer. Ahí, por ejemplo. A ver. Cobranza. Mira, a propósito de lo que ¿Ves? estábamos Para que hablando. vea, Jorge, que se hacen las dos partes de la moneda, igual que en los juicios de arriendo, aquí hay que ser justo. Oye, ¿y qué se hace en cobranza? Lo que pasa es que ahí, mira, la mayoría de los clientes que tenemos son las pymes que tienen factura impaga, porque cheque prácticamente de no se ocupan, y que ellos para su funcionamiento necesitan cumplir con sus proveedores, entonces al final se empieza a hacer una Ahí se cadena, hace al aunque falla revés, uno, entonces. ¿sí? Ahí falla uno, empiezan a caer todos. Pero fíjate, Jorge, que yo lo primero que hago siempre es mandar una carta certificada a los dueños diciendo que le doy un plazo razonable, la mayoría de las veces 5 días, que se ponga en contacto conmigo para ver cómo podemos solucionar el tema. O sea, yo nunca busco, cuando yo lo hago al revés, o sea, yo predico como en el ejemplo, en este caso, como te digo, yo no busco el juicio, yo no voy al choque. El choque no es innecesario, pierde plata el cliente, son puros malos ratos, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es tratar de llegar a un acuerdo. Y cuando ya la persona, como dices tú, es cara de palo y no tiene ninguna intención de pagar, hay que empezar con las acciones legales, los embargos, etcétera. Y pues embarga los autos, si es que hay autos, cuentas corrientes bancarias, las oficinas, etcétera, etcétera. Oye, Cristóbal, mira, esta pregunta tiene el trasfondo siguiente, porque tú sabes que ahora han cambiado tantas las cosas. ¿Ah? Lo que se respetaba antes ahora ya no se respeta mucho, digámoslo claramente, ¿no? O cuesta respetarlo. No es raro advertir de que en una esquina hay un disco pare y un auto siga, ¿no? Un conductor, ¿no es cierto? Sea al paso, qué sé yo, no se respeta, un semáforo para qué decir también, ¿no es cierto? No se respeta la autoridad policial, ¿no es cierto? De repente, ¿pero qué te pasa? Antes no, era otra cosa. Se sigue respetando a los abogados porque antes tú llamabas a un abogado, ¿no es cierto? Y era como, chuta, me llegó uno y viene y dice abogado, chuta. Y ahora se respeta a los abogados, se tiene el mismo sentido que había antes, o también está un poquito
no sé si pasaba ya, pero como que, bueno, ¿y qué me importa que venga un abogado? ¿Qué me importa que me haya escrito un abogado? ¿Qué me importa que me mande una notificación un abogado? ¿Está ese pensamiento? ¿Cambió para ustedes también eso? Yo creo que uno no tiene, uno respeta a las personas por lo que son y por lo que uno es, que no tiene por qué pasar a llegar a la persona al frente, no porque alguien sea abogado. En teoría es muy lindo lo que dice usted, amigo mío. No, es que no, yo te estoy diciendo cómo lo aplico yo en la vida, o la persona que me ayuda o que me limpia el auto, cualquier cosa, para mí es el mismo respeto a las personas. Perfecto. Ahora, lo que sí te entiendo y dónde está la respuesta es que a una persona que no le interesa pagar, que no tiene ningún principio, la persona que le mande la carta, que le mande el presidente de la República, se la va a pasar por cualquier parte. Entonces, en ese sentido va a depender a quién va dirigida la carta y no tal quién la está dirigiendo. No sé si me explico, sí, claro, o te pude responder. Sí, perfectamente. Lo que tú señalas es muy cierto, ¿no es cierto? Uno hace, digamos, lo correcto, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y espera que la otra persona sea correcta también. Pero en estos términos, cuando hay temas legales de por medio, hay gente que es patúa, abiertamente, ¿no es cierto? Y dice, absolutamente, porque también... Y se sientan en la indiferencia, o sea, no están ni ahí, ¿no? Exacto, pero Jorge, también, ¿qué es lo que pasa? También hay que hacer ahí una distinción. ¿Qué es lo que le digo yo a la gente? Nosotros les cobramos, por ejemplo, no me gusta hablar de precio en vivo, pero nosotros le cobramos una web a una persona por mandar una carta certificada de cobranza y después tratar de hacer como un link. Y fíjate que muchas veces me dicen, no, es que señor, yo quiero demandar, o son montos muy menores que no son para hacer una demanda, y con esa carta lo soluciona. O también mandamos las cartas por los temas del arriendo. ¿Para qué vamos a ir a sacar un arrendatario con todo lo que conlleva a ellos, que se van a quedar? Porque ya con la nueva ley, si se cumple ciertos requisitos, funciona bien, se hacen desalojos rápidos. ¿Para qué vamos a ir a desalojar una familia? Entonces uno se pone en contacto, oiga, lleguemos a un acuerdo, ¿cuándo deja? ¿Cómo paga? ¿Te fijas? O ya sabe que más ya no puede pagar, y yo le digo al cliente lisianamente, mire, nos vamos a poner tanto tiempo en que salga, después ¿cómo le va a cobrar? Porque cobrar los arrendos es muy difícil, porque uno se queda con sentencias que son para colgarla ahí en la muralla. Mejor demos la oportunidad que ya, si ya no le está pagando, no por mala gente, en la mayoría de los casos ya no puede más, démosle el plazo prudente para que se vaya, nos desaloje y firmamos una transacción. Entonces siempre tratamos de buscar ahí los acuerdos con ellos. Sí. Que haya armonía pese a todo, ¿no es cierto? Hay momentos complicados en la vida, ¿no? Y hay que ponerle también el empeño necesario para que sea armónico, una salida digna, digamos, humana, cercana, para una realidad que le puede ocurrir a cualquiera, ¿eh? Ojo, las deudas. Y en cualquier minuto. Sin pega. En cualquier momento. No, en cualquier momento. Bueno, ahí están las redes sociales, la página de AIL Abogados, no se olvide, y también en el Instagram AYL Abogados. Señor, ha sido un gusto como siempre, muy interesante la conversa, la charla, amigo mío. Nos encontramos la próxima semana, que esté muy bien y cualquier cosa nos comunicamos. Jorge. Oiga, un placer, un saludo a todos nuestros amigos. Discúlpenos que no pudimos hacerle responderle en vivo, pero logramos tocar un tema, Jorge, muy importante, que fue las deudas, y creo que lo vimos a cabalidad. Así que un gran saludo, pásenlo bien, nos vemos el próximo viernes. Chao, amigo, chao. Chao. Cristóbal Aravena de AIL Abogados, de verdad, si estaba pasando por un trance legal, vaya, confíe, digamos, directamente en AIL Abogados, en su página web, ailabogados.cl, o en Instagram principalmente, en el fanpage también, AIL Abogados. Listo, vamos a ir al primer intermedio. Chao, Cookie. ¿Vaya a comprar o...? Ya, vamos a ir a la pausa y estamos de vuelta. No se olvide, hasta las 2 de la tarde el Punto Online.